El romanticismo no pretende ser un arte decorativo que usamos para hacer la vida más llevadera, o como dice uno de los personajes de la novela, la poesía quiere ante todo que se la practique como un arte riguroso. Como mero goce deja de ser poesía. Un poeta no debe ser alguien que anda ocioso todo el día de un lado para otro a la caza de imágenes y sentimientos. Hacer esto sería equivocar totalmente el camino. Un espíritu puro y abierto, una facilidad para la reflexión y la observación y una habilidad para poner en movimiento todas nuestras facultades y para mantenerlas así, para que se den vida unas a otras. Esos son los requisitos de nuestro arte. O dicho de otro modo, que el arte se nutra de sueños no significa que el arte se aleje de la realidad, porque los sueños son, paradójicamente, lo que nos acercan a lo más profundo y más auténtico de la realidad, lo que nos acerca a lo que normalmente permanece oculto. Como diría Wagner en su ópera Die Meistersingen von Nürnberg, y que Nietzsche cita en su Nacimiento de la Tragedia, la obra del poeta, amigo mío, es justamente esta, la de observar e interpretar su propio soñar. O sea que el poeta lo que está haciendo siempre es interpretar sus sueños. Créeme, la visión más verdadera, y la palabra que utiliza, que en alemana es Wahn, o sea que ilusión no es la mejor traducción, pero podría ser el delirio o ilusión, la locura más verdadera se le ofrece en sueños. Todo arte poético y toda poesía no es más que interpretación de sueños verdaderos. Pero, entonces, ¿qué son los sueños? ¿Y en qué medida podemos decir que los sueños son la base o el fundamento del arte? Porque yo, humildemente, he de confesar que muy raras veces he tenido sueños espectaculares, oraculares o fantásticos. Eso cuando consigo acordarme de mis sueños. Y he hablado con otras personas, también artistas, escritores, músicos y pintores, a las que les pasa lo mismo. Los artistas no siempre sueñan sueños fantásticos, que además consiguen recordar y transformar en arte, aunque sí que hay ejemplos de artistas que lo hacen, como por ejemplo Meret Oppenheim, que estaba siempre fascinada por sus sueños y desde adolescente anotaba sus sueños y luego intentaba, o de alguna manera se nutría de ellos para crear sus obras de arte, como este, que es el sueño de una tortuga de mármol blanca sobre con una chimenea a los pies. Pero luego, por ejemplo, tenemos Frida Kahlo, que dirá en relación al surrealismo que ella nunca pinté mis sueños, solo pinté mi propia realidad. Esto por una parte, pero es que por otra parte, en la historia de la filosofía, los sueños han sido interpretados y utilizados de diversas formas. Para Descartes, los sueños amenazan la certeza de nuestras sensaciones más profundas acerca de quiénes somos y dónde estamos. Nos llevan a la confusión y a la falsedad. Y para Freud, en cambio, los sueños son puertas de acceso a nuestro inconsciente. Y sin embargo, la interpretación de los sueños, esto es un chiste, de Freud no es una obra de arte. Es decir, si queremos mantener que hay una relación importante entre sueños y arte, necesitamos poder basarnos en algo más profundo y estructural. En El Nacimiento de la Tragedia, Nietzsche como Novalis, y voy a ir leyendo las distintas frases, Nietzsche como Novalis afirma que la bella apariencia de los mundos oníricos es el presupuesto de todo arte figurativo y luego incluye y de una parte importante de la poesía. Pero para Nietzsche esto no significa, como parecía significar para Novalis, que el arte se base en el contenido de los sueños. Lo que le interesa a Nietzsche y el motivo por el cual afirma que los sueños son el presupuesto del arte es su carácter de apariencia, Scheinhaftigkeit, o su carácter ficticio. Pues como él mismo dice, a diferencia de Descartes, en el momento en el que más vivimos esa realidad onírica, es decir, en el momento culminante de nuestros sueños, vislumbramos, sin embargo, casi como un destello, su carácter de apariencia. Al menos esta es mi experiencia.
Es decir, los sueños nos ofrecen en primer lugar visiones o imágenes, aunque no siempre sean bellas y aunque no siempre sean claras y nítidas, pero son siempre más o menos concretas, están delimitadas por una forma, pero al mismo tiempo esas imágenes apolíneas que vivimos en sueños nos muestran y revelan su carácter puramente ficticio e irreal. Los sueños dejan entrever, por así decir, lo que Nietzsche llamará el aspecto dionisiaco de lo real. De tal modo que cuando Nietzsche dice que la base o el fundamento del arte son los sueños, lo que quiere decir precisamente es que es a través del arte, como a través de los sueños, que somos capaces de vivir o de construir una realidad que es al mismo tiempo una ficción, una mentira. Y lo que es más importante, que la obra de arte es capaz de mantener esta contradicción o esta tensión sin por ello ponerse en peligro o negarse a sí misma. En el arte lo dionisiaco no anula lo apolíneo, como sí ocurre en lo que llamamos y vivimos como realidad, o lo que Nietzsche llama en esa otra pasaje, la realidad empírica. Y no voy a leer ese pasaje porque es más complicado de lo que en realidad está diciendo. Tal vez más tarde lo podamos leer juntos. Dicho de otro modo, así como en nuestra vida diaria debemos mantener con absoluto rigor y absoluta firmeza las construcciones que conforman la realidad, esto es, lo apolíneo, lo que llamamos verdades, pero que solo son construcciones o visiones. Y debemos hacerlo porque en caso contrario pondríamos en peligro la propia existencia, nuestra propia existencia. Incluso cuando queremos transformar la realidad con nuevas construcciones, necesitamos siempre partir de ciertas verdades para poder actuar, como mínimo el principio de individuación, que es el fundamento de lo apolíneo. La obra de arte, en cambio, es capaz de unificar los opuestos, lo apolíneo, la forma diferenciada, y lo dionisiaco, lo indiferenciado, o como lo describe Nietzsche abajo, la realidad embriagada que no presta atención al individuo, sino que intenta incluso aniquilarlo y disolverlo a través de un sentimiento místico de unidad. La obra de arte es forma y al mismo tiempo nos revela la ausencia de forma más radical. Y sin embargo esta ausencia no niega ni pone en peligro su consistencia o existencia en tanto que tal. O dicho de otro modo, la obra de arte no necesita negar lo dionisiaco, el caos, la nada de donde proviene. Es quizás en este contexto que podemos entender una nota de un fragmento póstumo en el que Nietzsche escribe que la obra de arte es lo verdaderamente no ente, das wahrhaft Nichtseiende, das Kunstwerk. Y lo es porque su propia presencia afirma su no ser, esto es su carácter ficticio. Así, volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿qué es lo que distingue la actividad creadora en el arte de la actividad creadora que resulta en lo que llamamos realidad? ¿O cuál es la diferencia entre arte y realidad? Podemos decir que la diferencia es que el arte es capaz de mostrar su esencia falsificadora, creadora de ilusiones, sin que ello conlleve una especie de implosión. Y es más, en la medida en que nosotros seamos capaces de reconocer este doble carácter, por una parte pura ficción, por otra pura realidad, pura objetualidad, comprenderemos la importancia de nuestros sueños de un modo distinto. Así, si es cierto que el arte aprende de los sueños, como decíamos al principio, también es cierto que el arte nos enseña a entender los sueños y a valorar la esencia del sueño, que es este carácter real y real. O como decía en el título, el arte nos enseña a soñar, aunque no estoy muy contenta con esa fórmula. O como diría Meret Oppenheim, los artistas son aquellos que sueñan para la sociedad. Y con ello también pone en los artistas ese potencial de transformador. Y al hacerlo nos recuerda que la realidad no es una, como decía Frida, es mi realidad, la realidad no es una, y que lo real, el fundamento, por así decir, de toda realidad, es más bien el caos, la nada, la ausencia de formas, el exceso, el silencio, la indiferencia. Y ya solo para terminar, antes de acabar, quería señalar cómo André Breton, en su primer manifiesto de surrealismo,
en 1924, parece defender una idea parecida a la que he desarrollado aquí, tomando de la obra de Nietzsche, en el que dice que la obra de arte es una síntesis de dos opuestos. El arte es aquello que es capaz de integrar la realidad de los sueños con la realidad de la vigilia. Pero el proyecto de Breton es más ambicioso. Bueno, este era otra imagen de Meret Oppenheim que os quería enseñar. El proyecto de Breton es más ambicioso en la medida en que defiende una transformación radical de la realidad a través del arte, cuando escribe que es indispensable instruir el proceso contra la actitud realista, que según él se caracteriza por adormecer el intelecto y negar la importancia o la realidad de los sueños, que quedan limitados a un paréntesis, como la noche, o cuando afirma que yo creo firmemente en la fusión futura de esos dos estados aparentemente tan contradictorios, el sueño y la realidad, en una especie de realidad absoluta, de superrealidad. Es difícil concebir cómo sería esta superrealidad, pero lo que quería señalar ahora, y esto sería quizá tema para otra ponencia, es este potencial transformador del arte que surge del hecho de que el arte nos despierta de nuestro sueño colectivo que llamamos realidad. Muchas gracias.